comenzamos la entrevista dándole las gracias, por supuesto, por aceptarla. En primer lugar, ¿cómo interpreta usted esta decisión de la justicia europea de suspender el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos? Bueno, yo creo que por encima de las consecuencias que pueda tener esta decisión sobre especialmente el sector pesquero y más concretamente sobre la flota andaluza de Cádiz, que es a la que más afecta, yo creo que hay que ser muy respetuoso siempre con todas las decisiones judiciales. Ha sido, yo creo, una máxima que siempre he llevado a lo largo de mi vida, tanto en lo particular como en lo público, y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea pues ha dictaminado una sentencia en la que le da la razón al Frente Polisario, que es el representante, legal de lo que es el pueblo saharaui, y dice que esas aguas a las que se circunscribe el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, pues son aguas que también tienen un tercer propietario, vamos a llamarlo así para que todo el mundo nos pueda entender, que es precisamente lo que es el Sahara occidental, y donde realmente ellos no han participado ni han firmado ningún tipo de acuerdo con la Unión Europea y con Marruecos, por las circunstancias que todos conocemos de luchas políticas que llevan décadas, ¿no?, produciéndose entre el Frente Polisario especialmente y el pueblo saharaui y Marruecos. Con esta decisión, lógicamente, una decisión dura, es un revés importante a esos acuerdos de pesca que facilitan las relaciones no solamente pesqueras y agrícolas, sino también las relaciones comerciales y el problema que tenemos todos de inmigración entre el norte de África y el sur de Europa. Esto lo complica de una manera especial, y máximo cuando pues escuchamos algunas noticias como las que han aparecido en las últimas 24 horas, que el Marruecos estaría dispuesto incluso a firmar un acuerdo con la antigua Unión Soviética, con Rusia, para que pueda actuar en sus caladeros, ¿no? Esto es una situación geopolítica que requiere de diplomacia fundamentalmente y de muchísimo sentido común en un momento tan delicado como el que nos encontramos a nivel internacional. Claro. Y esto, Roberto, no es fácil. No es fácil porque hay intereses comerciales, intereses de muchísimo tipo, y claro, estamos hablando del estrecho de Gibraltar, estamos hablando de aguas internacionales, que no solamente es pesca, que no solamente es tránsito de personas, sino que también es un punto estratégico de seguridad, donde esos acuerdos entre España y Marruecos, o la Unión Europea y Marruecos, pues adquieren todavía mucho más peso en el ámbito geopolítico a nivel internacional. Desde el punto de vista, lógicamente, del sector pesquero, porque, como bien sabe, esta sentencia ha prorrogado durante un año más pues que todos los productos agrícolas puedan seguir, de alguna manera, pasando por nuestra frontera sin mucha dificultad, por una cuestión evidentemente de interés comercial, insisto. En el sector pesquero hay una valoración que yo creo que el propio Javier Galá, gran amigo, y también sanluqueño, para aquellos que no lo sepan, y que lleva muchos años en Bruselas peleando precisamente por el sector pesquero en nuestro país, y más concretamente a ser andaluz por lo que sucede en el estrecho de Gibraltar y en esos caladeros marroquíes donde van muchas embarcaciones de nuestra comunidad autónoma. Ya él reflejó en unas declaraciones que le escuché hace un par de días que se ha minimizado el impacto a nivel, económico, porque cada vez son menos los barcos que acuden a esos caladeros que afectan, a la zona donde este convenio tiene actualidad, ¿no?, y tiene vigencia. Concretamente, creo que en el Golfo de Cádiz solamente quedan unos 21 barcos de arrastre, que fundamentalmente van a la sardina, al boquerón. Exacto. Entonces, no es un impacto económico como el que podía tener hace unos años. Sí es cierto
que en cualquier caso se ha reducido de una forma muy drástica y muy importante el número de embarcaciones y por lo tanto de marineros que trabajan en esa zona desde Andalucía, pero sí son unos caladeros muy importantes que deberíamos de mantener esos acuerdos vigentes, y donde espero y deseo que a pesar de esa sentencia pues también se puedan producir algún tipo de acuerdos puntuales para que realmente la actividad pesquera pueda mantenerse. No obstante, hay otra cuestión de fondo importante, que es precisamente la ayuda que reciben estos barcos cuando están en parada biológica o cuando, como en este caso, pues no pueden ni siquiera acudir a faenas, ¿no? Ahí es donde yo creo que ahora pues hay que hacer hincapié, tanto en la Unión Europea como en el propio gobierno de España, para que esta flota pues siga manteniendo pues las posibilidades de subsistir, puesto que la inmensa mayoría, como te decía, optaron desde hace ya algunos años por quedarse en los caladeros del Golfo de Cádiz, y afortunadamente ahí todavía hay buena pesca, ¿no? Y hay buen producto. Pero, como te decía, yo confío en que pueda resolverse por la vía de la negociación diplomática, pero por encima de todo eso creo que tenemos que ser muy respetuosos con las decisiones, en este caso, del máximo tribunal. Claro. En la Unión Europea pues tiene la última palabra en estas cuestiones, ¿no? Juan, nos ha hablado precisamente de esa importancia económica que tiene el sector pesquero para Andalucía y de ese acuerdo que baraja Marruecos con Rusia. ¿Se podría llegar a un acuerdo Sevilla-Rabat o las competencias no lo permiten? No. Eso no es posible. Aquí en este caso las competencias, estamos hablando de aguas internacionales. Estamos hablando de acuerdos entre países. Andalucía no es un país, es una región de España. Y yo creo que en este sentido eso es completamente inviable, ¿no? Aparte de que sería un error, bajo mi punto de vista, por parte del gobierno de Andalucía pretender algo similar, porque no es solamente la flota andaluza. Claro. También hay una pesquera de otros países, como el propio Portugal, que también bajan a esos caladeros. En definitiva, esto es una cuestión evidentemente que se va a resolver, estoy seguro. Estoy seguro que se va a resolver y que finalmente pues se podrá mantener la actividad en esos caladeros marroquíes. Pero lo que hay que ver, hay que mirar al futuro, ¿no? Yo creo que llevamos ya demasiados años, demasiadas décadas con este problema de renovación de esos acuerdos que son interesantes para las dos partes, si no sería un acuerdo. Marruecos no solamente nos deja faena en su territorio, sino que además durante estos últimos años pues también los marineros, los pescadores, los armadores marroquíes han aprendido mucho al incorporarse a esa flota española, fundamentalmente, y andaluza, y sobre todo, como te decía, afecta a otros sectores. Estamos hablando del tomate, estamos hablando de las hortalizas, estamos hablando de una producción agrícola que va en aumento en el norte de África y más concretamente en un país como Marruecos, una actividad también que afecta a los puertos de Tánger, puerto de Algeciras. Estamos hablando del estrecho de Gibraltar, estamos hablando prácticamente de la entrada de América, de todos los productos que vienen de Latinoamérica, llegan en esos barcos contenedores tan enormes, y hay una actividad muy importante de conexión entre los puertos del norte de África ya y los puertos del sur de Europa, en este caso de Andalucía, de Sines en Portugal, en definitiva de muchos puertos que, como te digo, pues no solamente se dedican a la pesca, ¿no? Sino a una actividad más industrial, más comercial, de tránsito de mercancía, de alojamiento de mercancía. Entonces, estos acuerdos no pueden ser entre una comunidad autónoma y un país como Marruecos. Juan, estos acuerdos tienen que ser internacionales. La postura que ha tenido el gobierno andaluz, que aboga por recuperar esos acuerdos, ¿qué le parece a usted, que ha formado parte de ese ejecutivo? Yo creo que es lo razonable, lo racional y lo que tiene que hacer un gobierno autonómico. Primero, defender los intereses de sus ciudadanos, pero sin olvidar el respeto que tenemos que tener
en este caso, a un país al que pertenecemos, nos guste o no nos guste el gobierno que hay, eso es una cuestión independiente, ¿vale? Y sobre todo a que pertenecemos a la Unión Europea. Yo creo que ahí no puede haber ningún tipo de fisura, ni de confrontación, ni de grietas. Hay que abogar por ese consenso, por ese diálogo. Lógicamente, intentar presionar dentro del orden democrático a través de todas las instituciones que podamos hacerlo. Lógico que también haya movilizaciones del sector, de los sectores afectados, pero esto entra dentro de lo razonable, de lo racional, en un momento tan complicado. Y ahora yo lo que creo que debe hacer el gobierno andaluz es pelear porque a todas estas personas trabajadores en definitiva del mar, que se van a ver afectados, sean armadores, sean veleros, sean pescadores, son muchos oficios los que hay en torno al mar, ¿no? No solamente el que va encima del barco jugándose la vida todos los días para traernos esos alimentos tan maravillosos, ¿no? Sino abogar porque realmente las ayudas lleguen en tiempo y forma y no se vean afectados en el ámbito familiar o profesional. Hay muchas empresas que en estos últimos años, y cuando hablo de empresas, no hablo de Zara, no hablo del Corte Inglés, no hablo de Coca-Cola, hablo de un barco, un armador, que tiene 1 o 3 barcos y que tiene 15 o 20 o 30 hombres trabajando con él. Esas pequeñas empresas, esas micropymes, que muchas veces no las vemos como tal, y lo son, tienen que subsistir, tienen que tener su medio de vida. Y ahí ha habido una gran parte de la flota andaluza, y yo que sabes que soy de San Lucas, lo he vivido en primera persona, que se ha ido eliminando, se ha ido disolviendo, han aceptado las ayudas y con esas ayudas pues han dejado el mar y se han dedicado a otras actividades. Bueno, pues todo eso en muchos casos pues hay que pelear para que estas personas y estas empresas pues no se vean afectadas, o por lo menos se vean afectadas de la menor manera posible. Ahí es donde yo creo que tiene que estar la negociación del gobierno andaluz con el gobierno de España y a través, lógicamente, del ministro de Exteriores y del ministro de Agricultura y Pesca, pues alzar la voz en la Unión Europea para que esas ayudas lleguen y se pueda finalmente firmar un acuerdo. Insisto, probablemente de forma directa se podrá hacer, habrá que buscar la fórmula legal y así pues poder seguir ejerciendo la actividad de la pesca en los caladeros marroquíes, que siempre han sido unos caladeros a los que han ido los barcos andaluces desde hace décadas, ¿no? Ahora, bueno, pues las limitaciones, en este caso casi geopolíticas, pues hacen que tengamos que llegar a este tipo de acuerdos, pero para eso está la diplomacia internacional, para resolverlo. Eso es, ojalá se resuelva y se estrechen esos lazos tan importantes también entre ya no solo la Unión Europea, sino Andalucía en particular y Marruecos, de los que usted nos ha hablado. Muchísimas gracias, Juan Marín. Ha sido un placer. Un placer.